Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien hoy, porque tenemos un tema que está haciendo temblar los cimientos del mundo del espectáculo turco, y créanme, este es uno de esos que no se pueden perder. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el escándalo Serine y Aatay, revelaciones que explotan el mundo del espectáculo ***. Prepárense porque lo que vamos a desgranar hoy es puro drama, intriga y sobre todo, mucha información que ha estado circulando como pólvora. Si son fanáticos de las noticias del corazón, de los secretos bien guardados y de cómo la vida de nuestras celebridades favoritas puede dar giros inesperados, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este torbellino de noticias, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratis, les toma un segundo, y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras exclusivas y análisis. Bueno, ¿por dónde empezamos con este torbellino? La verdad es que la noticia de un posible escándalo involucrando a dos de las figuras más queridas y seguidas de la televisión turca, Serine Sarıkaya y Aatay Ulusoy, ha tomado a muchos por sorpresa. Ambos actores han construido carreras sólidas, llenas de éxitos y admiración por parte del público. Serine, con su carisma deslumbrante y su talento innegable, se ha consolidado como una de las actrices más importantes de su generación, conocida por sus roles icónicos en series como Medcezir y Fi. Por otro lado, Aatay Ulusoy, el galán que conquistó corazones con su interpretación en Medcezir, y luego demostró su versatilidad en producciones como Yerde y la serie de Netflix The Protector, es un ídolo para miles de personas. La combinación de estos dos nombres en un titular de escándalo, por decirlo suavemente, genera una curiosidad inmediata y a veces, una preocupación genuina por parte de sus seguidores. Lo que ha estallado y está haciendo que el mundo del espectáculo turco eche humo son las revelaciones que han comenzado a salir a la luz. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque no estamos hablando de rumores aislados, sino de información que parece tener sustento y que está siendo analizada con lupa por la prensa especializada y por supuesto por nosotros, sus fans. Los detalles exactos de este escándalo son, como suele ocurrir en estos casos, un tanto nebulosos al principio. Sin embargo, lo que ha trascendido hasta ahora apunta hacia una situación que involucra supuestos conflictos, malentendidos o quizás, algo más profundo que ha llevado a una tensión significativa entre ellos o en torno a ellos. Una de las aristas que más ha sonado es la relacionada con sus relaciones personales y profesionales Como muchos sabrán, Serine y Aatay han sido vinculados sentimentalmente en el pasado, aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente una relación romántica. Siempre han mantenido un perfil bastante reservado sobre su vida privada, lo cual, paradójicamente, aumenta la especulación cuando surge algo como esto. ¿Podría este escándalo tener sus raíces en esa dinámica? Quizás un triángulo amoroso, celos profesionales, o incluso un desacuerdo relacionado con algún proyecto en común que no ha salido a la luz pública. Las teorías son muchas y mientras no haya declaraciones oficiales contundentes, la imaginación vuela. Otro punto clave que ha explotado en los medios es la posible explotación de su imagen o información privada ***. En el mundo de las celebridades, la privacidad es un bien preciado y, lamentablemente, a menudo vulnerable. Han surgido especulaciones sobre si ha habido alguna filtración de conversaciones privadas, fotos comprometedoras, o información que debería haber permanecido en el ámbito personal. Cuando esto ocurre, el impacto es devastador, no solo para los involucrados, sino también para la confianza que el público deposita en la seguridad de la información de sus ídolos. Y si hablamos de Serine y Aatay, figuras con un alcance masivo, cualquier incidente de este tipo se magnifica exponencialmente. La prensa turca, conocida por su tenacidad y a veces por su apetito por el drama, ha estado publicando artículos, entrevistas y reportajes intentando desentrañar la verdad detrás de estas revelaciones. Se han mencionado nombres de terceros, posibles intermediarios, y hasta se ha especulado sobre la intervención de sus equipos de representación. Es un juego de ajedrez complejo donde cada movimiento puede tener consecuencias. Y lo que es fascinante es ver cómo estas noticias, que a menudo se originan en Turquía, trascienden fronteras y generan conversación a nivel internacional, demostrando el poder global del fenómeno de las telenovelas y las estrellas turcas. Uno de los aspectos más intrigantes de este escándalo es la silencio de los protagonistas Tanto Serine como Aatay, hasta el momento de grabar este vídeo, han mantenido un hermetismo casi tot.
al sobre el asunto. Y este silencio, amigos, es oro para los rumores y las especulaciones. ¿Por qué no hablan? Están esperando el momento adecuado. ¿Han llegado a algún tipo de acuerdo para no comentar? ¿O simplemente prefieren dejar que el tiempo aclare las cosas? Este vacío de información oficial es lo que permite que las teorías proliferen y que los seguidores intenten conectar los puntos por sí mismos. Las teorías, como les decía, son de lo más variopintas. Algunos creen que se trata de una campaña de desprestigio orquestada por terceros, quizás rivales profesionales o personas con intereses ocultos. Otros piensan que podría haber un conflicto laboral serio, relacionado con contratos, proyectos futuros o disputas sobre derechos de imagen. Y por supuesto, no falta quienes insisten en que hay un componente sentimental involucrado, quizás una ruptura dolorosa o una situación romántica complicada que ha salido a la luz de la peor manera. Lo que sí es cierto es que este tipo de situaciones, aunque lamentables, son un recordatorio de que detrás de la imagen pública perfecta de las celebridades, hay personas con sus propias vidas, sus propias luchas y sus propios problemas. Y es importante recordar que aunque nos fascine seguir sus vidas, debemos hacerlo con respeto y empatía, evitando caer en juicios precipitados o en la difusión de información malintencionada. Los fans, por su parte, están divididos. Hay quienes defienden a capa y espada a sus ídolos, rechazando cualquier rumor que pueda empañar su imagen. Otros, más escépticos, esperan pacientemente las aclaraciones. Y un grupo considerable está simplemente fascinado por el drama, como si de una nueva serie turca se tratara. Esta dualidad es algo que hemos visto repetirse en innumerables ocasiones en el mundo del espectáculo, y este caso de Serine y Atay no es la excepción. Analizando el impacto, es innegable que este escándalo, sea cual sea su origen y magnitud real, tiene el potencial de afectar la carrera de ambos actores. Las campañas de marketing, los contratos publicitarios, e incluso las futuras oportunidades laborales pueden verse influenciadas por la percepción pública. Es un delicado equilibrio entre mantener la imagen pública y lidiar con las inevitables tormentas mediáticas. Ahora, ¿qué podemos esperar a futuro? Si la historia nos ha enseñado algo, es que los escándalos, al igual que las modas, tienden a desvanecerse con el tiempo, especialmente si no hay nuevas revelaciones o declaraciones contundentes. Sin embargo, el daño ya hecho, la intriga generada y las especulaciones sembradas pueden dejar una marca. Lo más probable es que eventualmente veamos alguna declaración, ya sea oficial o a través de fuentes cercanas, que arroje algo de luz sobre lo sucedido. Hasta entonces el misterio y la expectación seguirán marcando el ritmo. Y es en estos momentos cuando el papel de los medios de comunicación y de nosotros, como consumidores de información, se vuelve crucial. La responsabilidad de verificar las fuentes, de no dejarnos llevar por titulares sensacionalistas sin antes indagar un poco más, y de mantener siempre una perspectiva crítica, es más importante que nunca. En resumen, el escándalo Serine y Atay, revelaciones que explotan el mundo del espectáculo, nos ha dejado una estela de interrogantes sobre posibles conflictos personales o profesionales, la vulnerabilidad de la privacidad de las celebridades y el poder de la especulación mediática. Hemos visto cómo dos de las figuras más destacadas del entretenimiento turco se ven envueltas en una situación que ha captado la atención de miles de seguidores, manteniendo a todos en vilo ante la falta de declaraciones oficiales. Las teorías son variadas, desde campañas de desprestigio hasta triángulos amorosos o disputas laborales, y el silencio de los protagonistas solo alimenta aún más la intriga. Y eso es todo por hoy, queridos espectadores. Espero que este análisis detallado les haya parecido tan intrigante como a mí. El mundo del espectáculo es un escenario lleno de sorpresas, y este caso de Serine y Atay es un claro ejemplo de ello. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles el contenido que más les gusta. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes sobre este escándalo? ¿Tienen alguna teoría o información adicional que quieran compartir? Déjenmelo todo en los comentarios de abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no se olviden de dejar un gran me gusta compartirlo con todos sus amigos que también disfrutan de estas noticias del mundo del espectáculo, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas.
Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.